Bastante interesante y cargada de más conferencias llenas de aprendizajes. Por eso los invitamos para que convoquen e inviten a otros egresados que no estén conectados aún y a la comunidad en general, pues esta es una invitación abierta. Esta es la 21ª convención de egresados UTP Sin Fronteras y estamos felices de estar compartiendo con ustedes. Iniciamos esta vez dando agradecimientos a más aliados comerciales que se han sumado a esta importante causa. Esta vez el paso, o mejor, la mención es para la Cámara de Comercio de Pereira, a quien desde aquí, desde la Universidad Tecnológica de Pereira, el Auditorio Jorge Roa Martínez, la Asociación de Egresados y la Universidad le envían un fuerte abrazo y un gracias por participar y unirse a esta causa. Continuamos entonces con las conferencias en los 4 pabellones. Esta vez tenemos en el pabellón académico una conferencia bastante interesante alrededor de la mujer. Es la mujer y la economía de la empatía. ¿Cómo podemos aprovechar la basura a partir de la esperanza? Seguidamente, continuamos con el pabellón cultural, un conversatorio cargado sobre los nuevos enfoques que tiene la creación y la producción artística. Va a ser liderado por la artista Liliana Estrada y las artistas también Georgina Montoya y Ricardo Muñoz Izquierdo nos van a acompañar en el pabellón cultural. Seguidamente continuamos con la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario, quienes en este momento se encuentran aún en el pabellón de egresados, compartiendo todas esas experiencias alrededor de la mentoría que han realizado esos egresados que todavía siguen atentos a las necesidades de los estudiantes de esta universidad. Y por último, en el pabellón Salud y Vida nos encontraremos con una investigación bastante interesante. Esta vez el turno es para una investigación de futuro y el deporte. Esta investigación recoge cómo ha sido el futuro y el deporte en el siglo XXI, Deporte 4.0. Los invito entonces a que nos conectemos con 4 espectaculares conferencias que tienen muchísimo que enseñarnos. Nos vemos entonces en la siguiente charla o en los siguientes ciclos de conferencias donde vamos a estar bastante conectados también. Gracias y veamos qué sigue. Bienvenidos al Pabellón Cultural nuevamente. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y visitando el estudio de nuestros queridos artistas Georgina Montoya y Ricardo Muñoz. Yo me llamo Liliana Estrada y hoy voy a ser la guiadora de la conversación. Bienvenidos artistas, ¿cómo están? Muy bien, Lili. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por recibirnos. Ricardo, buenos días. Buenos días, Liliana, Georgina, gracias también por la invitación, aquí estamos. Bueno, pues entremos rápidamente en materia. Los voy a presentar. Georgina es de Manizales, estudió artes en la Universidad de Caldas. Es magíster en diseño, en artes mediales, Georgina, y es magíster en diseño y creación interactiva de la Universidad de Caldas y también es magíster en estética y creación de la Universidad Tecnológica de Pereira. La conocemos por exposiciones como Paisajes Inestables, que realizó en el año 2018 en el Centro Colombo Americano, y también por Ejercicios de Autocontrol, una exposición que realizó en la Alianza Francesa de Pereira en el año 2015, y por su entrañable Escuela Imaginaria, que es el resultado de unas pasantías que realizó con el Ministerio de Cultura en el año 2014. También Georgina ha sido merecedora y ha participado en residencias artísticas muy importantes como el proyecto de 20 fotógrafos en Atitlán, que fue una invitación y un reconocimiento de la National Geographic, ¿sí? Georgina, eso es en Honduras. Fue en Guatemala. En Guatemala, sí. Y en el 2018 estuvo en la residencia de Baudó con el fotógrafo Nicolás Janowski. Ha tenido muchos premios y distinciones, ¿sí? Georgina, bueno. Y Ricardo, pues Ricardo Muñoz, es de Pereira, ha estudiado en la Universidad Tecnológica, ha realizado diferentes pasantías a nivel nacional e internacional,
Ha estado con el fotógrafo en Rocumber en Barcelona, con el fotógrafo Joan Foncuberta, y ha trabajado con él a nivel de tutorías personales. También ha realizado estudios de arte contemporáneo en la Universidad de Pelotas en Brasil, esto en el año 2012. Ha ganado distintas pasantías del Ministerio de Cultura en el año 2013 con María Isabel Rueda, en La Usurpadora, y en el 2010 con Juan Mejía. Ha tenido exposiciones nacionales e internacionales, especialmente en Barcelona. El año pasado estuvo en el Centro de Arte en Barcelona, ¿sí? Y este año en el Festival Panoramic, en el Centro de Arte de Barcelona es este año, perdón. Ha expuesto en Barcelona, China, New York, en fin. Bueno, sin más, oiga, Gina, preguntándome yo, ¿usted ha tenido exposiciones internacionales? Lili, pues bueno, tuve una en Italia, en Milán, Ajá. con una fundación que se llama Vice Bugatti, la de una residencia en Bolivia, que era un proyecto para recorrer Bolivia dibujando en una Moleskine. Entonces había una exposición finalizando esto. A ver, no recuerdo como otra. ¿Viajaste para hacer Así eso? como... ¿Cómo? ¿Viajaste para hacer ese trabajo? El proyecto consistía en eso. Bienvenido a la 21ª Convención de Egresados UTP Sin Fronteras 2020. Estás a punto de vivir una experiencia única, en un espacio diseñado para converger virtualmente, reencontrarnos desde la diversidad y unirnos a través de la cultura, la innovación. Y pues el dispositivo era el mismo, entonces pues finalmente había una exposición que era allí en Cochabamba, Bolivia, y ya luego itineró en Valparaíso, pero no más. Era el Creo que dibujo. esas han sido las dos. Era el dibujo, aunque había una artista mexicana que su Moleskine era sonora, es decir, que tenía un dispositivo desde Arduino y era alrededor de las narraciones de las plantas medicinales de una población en Bolivia, no recuerdo la población, entonces la Moleskine sonaba. Cada que pasaba la página había como un activador allí que sonaba la narración. Ajá. Muy bonita. Ajá. Y había de todo, collage, dibujo, pintura. Súper. Sí, Bueno, hoy nuestra conversación va a girar en torno a lo que son las prácticas, la investigación, creación en sus prácticas artísticas, cómo son sus procesos para llegar a una obra, ¿sí? Yo, Georgina, pero también quería hacerte una pregunta porque estamos hablando de cómo tú, dentro de tus procesos de investigación, creación en artes, llegas a ser una arte educadora. Me gustaría que nos contaras un poco sobre eso, porque ayer que hablábamos, mirábamos que no es lo mismo cuando uno hace arte y bueno, estudia y tal, y tiene trabajo pedagógico con niños, no es lo mismo a relación con lo pues que... Lili, pues bueno, a ver, yo llego como a la unión de esos dos conceptos que es las artes visuales o los procesos de investigación que desarrollaba particularmente, digamos, desde mi proceso personal. Y hay otra cosa que es la parte que es educación. Somos muchos los artistas y yo creería que es como una gran mayoría que finalizando nuestros estudios nos dedicamos al tema de la docencia. En ese transcurrir de la experiencia, pues habían muchas angustias frente a lo que era
estar trabajando en una institución educativa, estar haciendo por un lado como investigación académica y por otro lado tratar de no dejar de hacer obra. Lo ideal sería poderme dedicar, ¿cierto?, únicamente como al tema de la obra, pero hay, digamos, cuestiones de la vida pues en las que uno no puede como solo desarrollar, digamos, ese tipo de cosas dedicadas pues específicamente como a la obra. En una de esas angustias, y de hecho en una experiencia de clase, porque yo empiezo trabajando con educación básica y con educación media, y en una de esas experiencias de clase me doy cuenta que yo no tengo por qué estar separando lo que es la investigación académica de la práctica como artista y además de ello del proceso de educación. Entonces empiezo pues a indagar sobre procesos colectivos, personas que están desarrollando otras prácticas que vinculan el arte y la educación a nivel mundial, y es allí donde me doy cuenta que no tenía la necesidad de separarlas. Entonces, a medida que ha transcurrido todos estos años, eso es una reflexión que tengo aproximadamente en el año 2011, que estoy desarrollando mi primera maestría, y que además era una maestría sobre el video en tiempo real, los procesos digamos, como todas las narrativas de los VJs, cómo es la imagen fragmentaria, o sea, era una cosa que era desde las artes electrónicas, y cómo lograba combinar esto. Entonces es que me doy cuenta que no tengo por qué separarlas. Entonces empiezo a desarrollar unos procesos donde vincule las tres. Y dentro de esa vinculación, digamos, hay una reflexión profunda por lo que es los procesos autobiográficos, y empiezo como en esa indagación. Al inicio de mi carrera como artista, pues uno está como en esa, digamos, como en eso de que está intentando encontrarse sobre qué es su tema de investigación, qué es sobre lo que usted trabaja. Con el tiempo me doy cuenta que lo que me interesan son los procesos que parten desde lo autobiográfico y ese autobiográfico vinculado con procesos históricos. Es decir, cómo yo como ser humano me conecto a una historia y a un tiempo determinado, porque finalmente estamos todos habitando, si no bien como, digamos, el mismo territorio, si estamos habitando muchas veces las mismas, digamos, como las mismas como cuestiones políticas, sociales, económicas, hay cosas que nos atraviesan. Entonces empiezo a desarrollar unas metodologías para desarrollar en clase que partan de eso autobiográfico, llevando a los estudiantes a potenciar su creatividad, desde pensarse a sí mismo, no solo para hacer una reflexión profunda sobre sí, sino también como acto de resistencia. Entonces, es que allí, digamos, durante todos estos años he venido como desarrollando esto y cada vez consolidándolo más, pero aparte de esto, siendo muy crítica frente al frente a los procesos de educación, y sobre todo a los procesos de educación de hoy en día, donde todavía continuamos desarrollando, digamos, unas metodologías y unas formas de hacer que están ancladas en procesos del siglo XIX, y uno se da cuenta cuando trabaja en estas instituciones que además, claro, te toca seguir como unas reglas, por así decirlo, pero que de todas maneras nosotros desde el campo del arte, pues somos críticos frente a todas esas maneras, pero no un crítico por criticar, sino que también hay una, digamos, como propuestas frente a lo que podría ser la labor pedagógica, donde el arte entra como, no necesariamente como mediador, pero sí como digamos, como un punto importante dentro de lo que podría darse transversalmente en cualquier disciplina, porque es que las artes tienen, y las artes visuales tienen esa particularidad. Por ejemplo, lo podemos ver ahorita con la obra de Ricardo. Uno no únicamente se ancla como en un solo medio, sino que uno investiga sobre otras cosas que necesita para el desarrollo de su obra. Entonces no es extraño que se vincule arte y ciencia, arte y tecnología, sí, arte y arquitectura, y eso es lo que hace rico como todos estos procesos. Entonces ya en el año 2014, como mucho más consolidado todo este proceso, es cuando, digamos, hago esta residencia, era una pasantía con el artista Nicolás París, y es cuando me meto en la película de hacer una escuela imaginaria
que realmente no era pensada como un espacio independiente, era una obra. Era una obra donde yo abstraía como todas esas imágenes que tuve durante mi tiempo de trabajo en colegios, las llevaba a una instalación, también a una publicación editorial de bajo costo que se llamaba Guía Práctica para Profesores Desesperados. Y lo que hago, que además era una dedicación a mis compañeros de trabajo que me caían muy gordos, y lo que hice fue, pues le dije yo un día a Nicolás, voy a hacer una escuela imaginaria, voy a hacer un espacio independiente. Y él como, no, como, espere un momentico, y yo no, igual la voy a hacer. Renuncié a mi trabajo y abrí la escuela imaginaria. Estuvimos trabajando más o menos 1 año y medio, finalmente la cierro porque me quebré y es porque, digamos, una de las cosas que a uno también le falta es, primero, trabajar colectivamente, es algo súper importante, y lo segundo, aprender de cómo se manejan las finanzas. Entonces, era un proyecto muy bello, me agoté, fue triste, pero no tanto porque también leyendo sobre los espacios independientes en Colombia y quizás en el mundo, los espacios no duran más de 1 año y medio, 2 años, y en Colombia vemos que pocos son los que se han quedado y que todavía, digamos, llevan como, que llevan 8, 9, 10, hablemos de Casa Tres Patios, hablemos bueno, se me olvida otro que hay en Medellín, que son espacios que llevan mucho tiempo, pero son casi pues como unos héroes. Entonces, bueno, ahí paro como esa parte y años después, de hecho, posterior al Salón Nacional de Artistas que se hizo acá en Pereira, me llama Rosa Ángel para trabajar en un proyecto que era coordinando los laboratorios, no se llamaba los laboratorios, la Escuela de Artes Visuales o de Artes Plásticas en ese entonces de la Secretaría de Cultura de Pereira. Es allí entonces que yo digo que en este momento es como, digamos, el proyecto a nivel de arte y educación que considero como más fuerte dentro de todo, digamos, el proceso que llevo académico. Y pues es muy interesante porque empezamos, de hecho Liliana fue de nuestras primeras profes o como del primer equipo, así como base de los laboratorios, y empezamos a hacer como todo el cambio de este proceso que es alrededor del arte y de la educación, pero basado en lo que tiene que ver con las metodologías y maneras de hacer del arte contemporáneo y de los artistas contemporáneos. Y eso incluyendo y transversalizándolo con lo que es el concepto de las prácticas artísticas contemporáneas, que trabajan más lo colaborativo y lo que tiene que ver con lo comunitario, con la gente, con el otro, con esa estética cotidiana que me conecta con los seres humanos, ¿cierto? De maneras diversas, y además de ello, el concepto de laboratorio, que no únicamente es un concepto que obedece a que se están trabajando en todo el mundo el concepto de laboratorio, sino que también difuminamos de alguna manera esto de que se ha, digamos, siempre pensado las artes como un lugar donde el fin es la técnica y además un objeto bello o una representación que es más desde allí que quizás desde el desarrollo de procesos divergentes, de desarrollo de pensamiento creativo, de pensamiento mágico, poético, estético, sensible. Entonces lo que empieza a suceder allí es que empezamos a consolidar este proceso, a cambiar el chip así como drásticamente a la gente que rodea este espacio. Nosotros desde la Secretaría de Cultura, pues más o menos son 900 niños en artes visuales vinculados a los procesos de los laboratorios, y es empezar a trabajar en una comunidad ya gigante sobre lo que es las artes visuales, o pensándolo más como el desarrollo de procesos a través como de esto que es el desarrollo del pensamiento creativo, pues que es algo, digamos, que es algo diferente, que se tiene en cuenta como otras cosas, ¿sí? Esos niños como seres humanos que además rediseñen su mundo, rediseñen la subjetividad, donde exista además la alteridad, pero además de ello que haya muchísima experimentación de materiales. Entonces, entonces, por ejemplo, cuando los papás llegan y dicen, es que quiero aprender dibujo, yo siempre les digo, no somos una escuela de dibujo. El dibujo existe, pero no como el fin. No hacemos dibujo 1, dibujo 2, dibujo 3, no. Es más un proyecto de laboratorio.
donde somos laboratoristas y donde experimentamos. Y bueno, a través de estos 3 años hemos desarrollado un plan de estudios donde partimos de la idea de rizoma, planteada por Deleuze y Guattari en Capitalismo y Esquizofrenia, y casi que el rizoma es la base conceptual de todo el plan de estudios que se desarrolla en los laboratorios de creación, donde el pensamiento lo consideramos como algo que está en constante cambio, ¿sí? Que no es necesariamente vertical, sino que se mueve hacia distintos lugares. Pues no sé cuánto tiempo me queda, voy a... Todavía tienes un Sí, poquito. listo. Les voy a compartir así pantalla un poquito, como mostrarles como como un poquito de imágenes del proceso. Este es el logo, casi que empezamos a construir una imagen desde el principio que finalmente era pues importante dentro de lo que son también los procesos que se relacionan con nuestra práctica, que son, digamos, como toda la imagen. Antes no existía imagen de los procesos de artes dentro de la Secretaría de Cultura. Eso también fue como algo con lo que rompimos porque ningún área puede tener logo, pero yo hablaba con todos los profes y decía, tenemos la necesidad de que algo nos identifique, y eso era como esta figura del avión de papel, que finalmente es una figura que aparece y ha aparecido durante todos los años en los espacios de educación, que además es un dispositivo que permite volar con la imaginación. Yo con este mapa he viajado con los niños a lugares inesperados, donde ellos además dentro del mapa construyen unas cartografías y unas geografías de lugares que ellos imaginan. Este es el equipo de trabajo actual. Empezamos, ¿cuántos, Lili? Éramos 4 personas. Ajá. Al otro año eran 6, al otro año, y ya está este equipo, que además es un equipo que no es un equipo porque sí, sino que hay también como un estudio de quiénes son ellos. Deben ser artistas con una práctica artística activa, que desarrollen procesos de obra, pero que además de ello sean capaces de traducir esos procesos a las edades que les corresponde. Todos los chicos tienen, digamos, los profes tienen niños de unas edades determinadas y ellos solo se concentran en esas edades. No están como divagando que me toca esto, como sí, como generalmente sucede, sobre todo en el sistema educativo público, donde los profes de arte a veces son profes de otras disciplinas que les sobraron horas y los meten a dar clases de arte. Entonces, pues ha sido un proyecto interesante. Tenemos ya, digamos, papás que son como muy como constantes dentro de lo que son los laboratorios. Hemos desarrollado diferentes procesos pedagógicos, hicimos un encuentro de arte y pedagogías emergentes a nivel nacional, construimos esas maletas que ustedes ven allí, que son maletas que se llaman para la imaginación espacial, para viajar a espacios rurales donde no hay materiales, pero hay otra cantidad de materiales para desarrollar procesos creativos. Y bueno, estos son los 3, digamos, desarrollos como fuertes dentro de lo que son los laboratorios. Este es nuestro plan de estudios, que realmente es un rizoma. No trabajamos por competencias, trabajamos por dimensiones del ser. Y bueno, voy a pasar como rápidamente estas imágenes, porque no solamente sucede en el Luz y Tejada, sucede en fundaciones, comunidades, como en diferentes lugares. En el año 2018 hicimos un libro que se llama Especulaciones y otros espectros, que es un libro que distribuimos, digamos, por varios lugares, varias instituciones educativas de la ciudad de Pereira, contándoles un poco a los profes de qué manera pueden trabajar desde la creatividad, porque siempre tenemos algo claro, no estamos como tal formando artistas, estamos formando personas que pueden ser a futuro creativas, sea la disciplina que ellos escojan. Y bueno, hay que ser un poco divergente también como en estos procesos, ¿cierto? Y también ser, digamos, crítico y también llevar como al fomento de esto. Este es un diplomado para primera infancia, las maletas, el encuentro, bueno, exposiciones. Los chicos también han hecho exposiciones cuando existía la cuadra, que era como uno de nuestros espacios de exposición.
Y ya como las exposiciones de, digamos, de fin de año, que cada vez me parece que son más interesantes, que incluso vinculan lo colectivo. El año pasado fue como desde las artes electrónicas. Han sido como trabajos bien interesantes y un trabajo muy bello, y digamos me centro como en esto, más que hablar como de mi proceso como artista, porque finalmente digamos, es algo que no separo, ¿cierto? Es como una parte, digamos, el desarrollo como artista lo sigo haciendo, pero eso va vinculado también a lo que es los procesos arte y educación. Entonces, digamos, me parece que es importante, yo le aconsejo a los chicos, por ejemplo, de la universidad que estudian la licenciatura en artes visuales, que no necesariamente tienen solo que dedicar su proceso a ser profesores y a olvidar que en el inicio de su carrera entraron porque querían ser artistas, sino que ellos pueden vincular las dos cosas perfectamente y llevarlas a un proceso, digamos, sí, profundo, largo, y que es posible, porque uno se encuentra muchos compañeros que querían ser artistas, se volvieron profesores, dejaron de hacer obra y solo son profesores, y no porque ser profesor no sea una práctica también, digamos, desde el campo de las artes, pero es importante estar activo tanto en lo que uno desarrolla en sus procesos de obra, y creo que eso nutre mucho los procesos pedagógicos y viceversa. Entonces, bueno, ahí les cuento un poco No rápidamente. terminamos, ¿cierto? Porque yo te escucho y yo digo, ay, tan entrañable que fue ese proceso, tantas cosas que compartimos a Es nivel verdad, pedagógico con los chicos y las chicas. Fue muy bello ese espacio. es bello vincular a los otros, es maravilloso, Ujú. creo, Muy, satisfactorio también. ajá. Muchas gracias. No, gracias a ti y a todos. Ricardo, ¿cómo, vuelvo a plantear la pregunta? ¿Cómo son tus procesos de investigación y creación dentro de tu propuesta artística? ¿Cuáles son tus rutas? ¿Desde dónde te Bueno, mueves? bueno, primero resaltar el proyecto de Georgina. Recuerdo mucho la escuela imaginaria y los procesos que ha venido llevando. Interesantísimo porque a la par también son muy diversos y es muy diferente a mis procesos. Yo he sido un poco egoísta y me he centrado mucho en un proceso personal. Los procesos creativos desde mi imaginario son muy diversos. He venido con un proceso desde el dibujo que se ha expandido a la pintura, al espacio, a la instalación, y por último al video, que es donde se concentra como todo lo que he venido desarrollando. Quería mostrarles y centrarnos específicamente en las libretas de dibujo. Esto ha sido como el centro de mi trabajo y es como un libro literal donde voy para registrar todo el imaginario personal, las cosas que no existen o que pudieron haber existido y la realidad entre comillas. Hay como una hibridación entre planos de realidad. Estas libretas de dibujo son diarios que fusionan el lenguaje del imaginario personal y la cotidianidad a través de una estética que analiza los conceptos de lo irónico y lo siniestro. Entonces, lo irónico y lo siniestro han sido también pilares claves para seguir un camino, como unas líneas de acción. Lo irónico, lo siniestro, lo sagrado, lo grotesco. Yo quiero, Ricardo, qué pena interrumpirte, pero es que hay una cosa que a mí me parece importante destacar antes de que arranques tu trabajo, y es que a ti te conocemos por ser un gran dibujante. Y un gran dibujante no solamente en estos territorios donde ya tienes una propuesta muy precisa y muy concreta de tus rutas, sino que tú te has hecho desde conocer muy bien cómo son todos los conceptos formales del dibujo, ¿sí? Y cómo has incluso
para uno poder romper con los conceptos tiene que conocerlos muy bien. Observando tus libretas de dibujo, se ve la cualidad gráfica tan poderosa, no solamente desde el hacer, sino también desde el decir. Me parecía importante hacer ahí como un punto porque ha sido un artista muy juicioso que ha hecho un camino muy consecuente con tus conocimientos y con tu caminar dentro de los territorios en los que ahora te mueves. Sí, lo que subraya Lili es importante que vengo de un dibujo muy académico y tradicionalista, que se ha ido quitando como fragmentos y se ha ido convirtiendo en lo que está pasando ahora, que es un dibujo más de gráfica, más desde el automatismo, muy ligado al surrealismo y a esos métodos de accionar que van del dibujo automático, que es un dibujo que va surgiendo también desde el instante. Y todo esto está ligado también, de nuevo, vuelvo a nombrar el imaginario personal, que se ha ido como construyendo y se ha ido agrandando por medio de la literatura, más que la filosofía y la historia del arte. Por eso se comienza como a generar una especie de lenguaje muy personal, entre comillas, Uh-huh. que eso me ha interesado. Las libretas son contenedores de, de registros de viajes. En este caso, esto es un viaje a Portugal a una residencia artística. El proyecto específicamente era registrar todo el proceso de estadía dentro de una libreta. Y se logró hacer, hay como una especie de narrativa desde que llegué, desde que me encuentro con la gastronomía, con una cartografía de la ciudad, con las personas que voy encontrando, que voy conociendo, si me enfermo, si voy a un hospital, si voy en el metro, llega el invierno. Este es un viaje por Brasil. Aquí las personas que voy conociendo, hago retratos. Dime, Lili. Ricardo, en esa instalación que nos muestras ahora al principio, los dibujos los haces ¿qué? ¿Con pincel, con rapidógrafos, con qué? ¿Con qué dibujas Es, sobre el muro? Porque, sí, pues, Rico también. en la libreta siempre intento con lo mínimo, que es un papel y un lápiz, entre comillas. En este caso es una libreta, papel y un rapidógrafo. Eso me es suficiente para desarrollar un proyecto que me parece clave, con lo mínimo poder tú moverte, dialogar con el entorno, Es registrarlo. una Y restricción que tú te pones desde el sí, principio. exactamente, sí, sí. Esa es una de las restricciones claves que me parece interesante eso. Además, por la agilidad del viaje, del proyecto, economía también, porque si es Europa, el dinero no es mucho, las becas no dan mucho, cubren los tiquetes, cubren de pronto una estadía, pero entonces tú no puedes exigirte en un proyecto que no vas a poder manejar tanto económicamente como de tiempo, como conceptualmente. Y Ujú. lo que cuentas del muro, el, al final, digamos, se realiza una socialización y la socialización lo que hice fue transcribir algunos dibujos de la libreta en una narrativa en la pared. Se hizo con un pincel, también con lo mínimo, un pincel, pintura negra sobre pared. Es como replicar también el mismo principio. A mí me llama mucho la atención cómo, o sea, estoy viendo la libreta y cómo esa fidelidad de lo que hay en la libreta la puedes transportar al muro, porque es que aquí entre nos, en un laboratorio, no es lo mismo dibujar en un pequeño formato. La libreta mide ¿cuánto? 10 centímetros máximo, entre Sí, de 15. hoja a hoja, 15 Ajá, abierta. sí, exacto. Pasar de un formato tan pequeño a un formato tan grande y no perder Sí. esa fuerza que tiene el dibujo, me parece maravilloso. Sí, eso lo da el dibujar mucho tiempo. Aquí no hay video ni nada, todo es a ojo, es rápido. Yo me considero también un buen dibujante y un obsesivo con el dibujo.
como les contaba, la libreta las vengo desarrollando disciplinadamente desde el año 2008 hasta ahora sigo con ese diario. Esos dispositivos... No vaya tan rápido, pase la anterior, que usted está volando. Cuéntenos de esta. Este es un viaje a Brasil, también mientras desarrollaba unos estudios. Quiero preguntarte una cosa, qué pena. Es que el dibujo de Portugal, ¿qué es anterior, Brasil o Portugal? Porque yo en el dibujo de Portugal veo un dibujo más limpio, si se quiere, Sí. más llamado desde la línea, desde el afuera, digamos, cosas muy concretas de la línea, ¿sí? Y cuando vengo a este de Brasil y Portugal, veo un dibujo supremamente detallado, rico en matices de marcas, con el dibujo, La caligrafía. una gama de dibujo que pareciera ser hecho por muchas personas, no solamente por una, mientras que en el de Portugal veo una sola persona. Yo podría decir que este de abajo, este mural, incluso la libreta, es de Ricardo, pero cuando yo vengo al de Brasil, veo tantas improntas diferentes y yo digo, ¡ay! ¿Qué fue primero, Brasil o Portugal? Sí, fue primero Portugal, lo que dice, sí, es algo más limpio, más gráfico, más ligado, sí, como a la ilustración. No sé, lo de Brasil también como soy tan obsesivo dibujando, también, digamos, me gusta explorar mucho, no quedarme en una misma línea, sino lo que va pasando también es un poco, Ricky, pero aquí, eso es parte de la propuesta conceptual de tu obra, sí, ¿cierto? sí, claro, esos procesos. Y el exceso siempre me ha interesado. Aquí se denota en esta libreta en particular, donde hay un exceso y también hay un cuerpo. Los dibujos son diversos, lo que tú dices. Son muy diferentes, caligrafías, nombres, palabras, rostros, formas, pero todo genera un gran cuerpo, que eso es lo que me interesa. Que eso está muy ligado como a la actualidad, a la velocidad de la contemporaneidad, a lo que estamos viviendo, a las redes. Esto también es un bombardeo de imágenes. Yo dibujo lo que escucho, lo que veo, lo que imagino, lo que converso. Si me estoy tomando una cerveza, ahí se registra como ese proceso. Si también es un estado de tranquilidad, de paciencia, donde puedo hacer puntos, líneas lentos, leves, o si es en el metro, que tengo que dibujar un poco rápido porque se mueve y porque ya va a parar y cierro y sigo el camino. También es de acuerdo como a los momentos y a lo que pasa en el entorno. Vale. Sí. ¿Este? Este es un proyecto del 2008, es una libreta de dibujo, pero aquí sí hay otro dispositivo para realizar la libreta que lo titulo ABC, y es un proyecto que se ha desarrollado en varios lugares del país, bueno, ya borré, en Medellín, en Bogotá, en Cali, Montería, en Pereira, Manizales. Inicialmente es un proyecto individual, en este caso particular en Bogotá, ABC Bogotá Queer. Me centré en la cultura queer de Bogotá. Hice unas pequeñas derivas por el barrio Santa Fe, por los lugares donde lo queer ¿Qué es era. una deriva? Porque no creo que todos nuestros Una deriva sepan qué es. es una especie de recorrido que tú dispones a realizar. ¿Un contenido al azar o un contenido planeado? Puede ser planeado, pero también puede ser al azar. La importancia radica en lo que vas a encontrar o en lo que vas a buscar. En este caso, yo me centré en lo queer. En lo queer, el movimiento queer en la actualidad está súper fuerte en el mundo. En Bogotá también es súper interesante y la diversidad de la sexualidad está súper activa. En el barrio Santa Fe ha sido, si ustedes han escuchado, conocen que el barrio Santa Fe ha sido fuerte en lo social, en la seguridad, y hay prostitución, hay venta de drogas, hay todo un universo que para mí es muy interesante, la marginalidad. Bueno, entonces en este caso fui en búsqueda de lo queer, que me lo encontré por doquier, en bares que se centraban en estas
en esta diversidad sexual. Y lo que hice también es hacer unas pequeñas investigaciones. Este dibujo es la letra L, porque la libreta está con el abecedario. Esta es la página L, Lady Zunga. Lady Zunga era una artista bastante interesante, falleció hace unos años. Ella se cambió el nombre en la frente pueden ver el nombre de ella, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, se cambió por ese nombre. También está ligado al abecedario que estoy desarrollando. Bueno, Lady Zunga, digamos, desde mis procesos, seguí sus procesos, valga la redundancia. Estaba ligado con la música, con la noche, con el exceso, con todo lo que tiene que ver con lo queer. Me parece una Fui a de varias fiestas. los pilares, sí, es cierto. Como DJ, ella Sí. era una buena artista y una buena DJ y demás. Sí. Ricardo, estos proyectos, por ejemplo, estamos hablando de las libretas. La libreta tú la presentas como una obra, este es producto de una beca, ¿cierto? Sí, por lo general, la mayoría de mis proyectos son con apoyos institucionales. Trato de buscar esos apoyos para poder desarrollarlo. Dado a que yo no tengo un trabajo estable, el trabajo mío es el arte y la vida mía es el arte. Entonces intento siempre poder vivir del arte para poder desarrollar los mismos proyectos. El proyecto, el objetivo son publicaciones, porque se presta mucho para las publicaciones. Es intentar replicar la libreta original, llevarla a una publicación. Eso es un poco difícil porque los costos editoriales son complejos. Entonces, no en todos los casos se logra generar una publicación como resultado. Vale. Sí. Esto es una libreta del 2018. También son cuadernos encontrados. Mira, aquí podemos percibir la cuadrícula del cuaderno, lo amarillo del tiempo, esos cuadernos escolares. Tengo muchas libretas rellenas y por rellenar. También son regalos de amigos, de personas queridas que hey, mira, tú dibujas, te regalo esta libreta, este cuaderno especial, lo vi allí. También yo me los encuentro en los viajes, me encuentro también rapidógrafos, marcadores diversos. Me encanta mucho eso que escribe en la residencia La Usurpadora, en la presentación de tu trabajo, que habla sobre estos chicos que están en el colegio, que se ponen en las horas de clase mientras el profesor habla sí, a dibujar. Y que son considerados los niños vagos, los maquetas. Georgina sabe, ustedes claro, como docentes, hay una frase muy bella que dice, el que raya en pared y en mesa demuestra su bajeza. Eso me gusta. Está muy ligado a los niños y a las prohibiciones del dibujo, que eso es lo que nos cohorta, sí. nos cohorta mucho los procesos creativos. Esto es otra libreta en un cuaderno X. Mira que es un cuaderno de esos de agenda de empresa. También son dibujos en servilletas, en un bar o mientras uno espera a alguien. Lo que hablaba Georgina ahora del dibujo es precisamente eso. El dibujo está en todos los lugares, en todos los espacios, en todos los momentos. El dibujo lo tenemos con nosotros desde que nacemos, desde que existimos. Cuando hablamos por teléfono, vamos dibujando mientras en un papelito, copiamos una dirección, un mapa. El dibujo es muy potente, sino que a veces no lo sabemos o no le damos esa importancia al poder del dibujo. O el medio tampoco es un medio que valore ese tipo de prácticas, ¿sí? Porque se considera que hacer dibujitos y tal es perder el tiempo, aunque yo pienso que ahora ha cambiado mucho, le dicen mamarrachos. Y por eso para mí era importante al inicio de nuestra charla contar que si a ti te piden hacer un dibujo muy metido al canon, lo hace supremamente bien. Picasso hacía sus prácticas también buscando eso que tú buscas, llegar a un dibujo que sea despojado de un montón de conceptos en su hacer, en el sentido de los conceptos del canon, los conceptos clásicos, y buscar una impronta más fresca, más natural, más personal.
Lo que, Cuando en el medio que estamos se ve un tipo de dibujo como este que estás mostrando, pues mucha gente con mucha ligereza dice que este no es un buen dibujo, ¿sí? Porque hay un desconocimiento y porque hay un concepto del dibujo o del arte muy ligado a lo fotográfico, que no tiene nada que ver. sí, sí. Yo quería hacer una intervención. Hay allí una frase que está ligada a lo que tú estás diciendo, Lili, y a lo que comentó también Georgina. Dice Arranz Bravo, no hay nada más bello, brutal y auténtico que el dibujo de un niño, que también está ligado como con esta grafía, con lo que ustedes están comentando, que me parece clave ese poder y esa potencia de la grafía de un niño, que eso lo perdemos mucho y por eso tú dices que nos alejamos de una visión de representación como esta. Yo quiero leer este texto que escribí. Dice: observaciones, sueños y visiones quedarán dibujados en libretas, diseñadas especialmente para este propósito. Personalmente los asumo como contenedores de invenciones, visiones y de múltiples imágenes y conceptos. Dibujo como un acto mental, manual e inmediato, desvelador, profundo, esencial, siempre en proceso, autónomo, subjetivo y conceptual. Dibujo porque sí, dibujo porque no, dibujo por si de pronto, dibujo porque me da la gana y no me da miedo, dibujo porque vivo lejos de la ciudad, dibujo porque no sabría qué más hacer, dibujo por error, dibujo con la oreja, dibujo en bicicleta, solamente dibujo. Utilizo las libretas de dibujo para atrapar e intentar comprender el mundo, su ritmo, sus rumores y plasmar algunas anécdotas, porque cuando dibujo algo lo conozco mejor. Creo que también describe un poco lo que estamos observando. Eso es una libreta del año 2017. Esta libreta se publicó con la editorial Luz de Luna. Los que quieran adquirir la libreta la pueden buscar en las librerías de Pereira, Bogotá y otros lugares. Ricardo, también me quería, y dentro de lo que hablábamos ayer, que me pareció muy especial, es que las libretas no son ajenas al mundo del arte. Un gran artista que empezó con ese género fue Leonardo da Vinci. Los apuntes de Leonardo son bellísimos y eran libretas de estudio donde él hacía sus anotaciones científicas, ¿sí? Para comprender precisamente lo que veía. Era un gran estudio. Sí, muy cierto, exacto. En la historia del arte, las libretas de dibujo sí han sido como pieza fundamental en los procesos, porque también es donde se registra el proceso, que eso toma mucha relevancia cuando un artista ya tiene como una alta trayectoria. Y de igual, por nombrar muchos en la historia, hay un momento en que en París los poetas Mallarmé y Apolinare hicieron como unos procesos interesantes con las libretas. Lo que hacían era registrar desde la poesía, la literatura, ligado también con las imágenes, con los tiquetes de trenes, pegaban los tiquetes, hacían dibujos, hacían textos diversos. Estas son imágenes de Mallarmé y Apolinar, cómo comienzan a generar otro tipo de narrativa desde la poesía con la imagen y con el dibujo, porque es dibujo, tinta sobre papel. En Perú existe Raymond Chávez y Gilda Mantilla. Son increíbles, a mí me encantan. Y este proyecto en particular es de mis favoritos, que está ligado con lo que estamos conversando de las libretas. Dibujando América, en mayo del 2005 emprendieron un viaje terrestre de 100 días por Venezuela, Colombia, Ecuador y el norte de Perú, dibujando y registrando en diversos medios lo visto, vivido e imaginado durante el trayecto. Es un proyecto bellísimo, ya no se puede conseguir la publicación, está agotada, pero registra todo ese vagar, ese vagabundear durante estas ciudades. Kevin Simón Mancera tiene un proyecto que se titula La Felicidad, lo pueden ver online en internet, Kevin Simón Mancera, La Felicidad. También es un proyecto donde él va en busca de la felicidad en Latinoamérica, buscando lugares, entre comillas es una disculpa para dibujar, buscando la felicidad. Entonces, al parecer encuentra varios lugares que se llaman La Felicidad, avenidas, calles, casas, tiendas, La Felicidad, y encuentra un lugar cerca de Perú, un pueblo que se llama La Felicidad. Nunca pudo llegar porque se enfermó. Entonces, interesante también ese no llegar a la felicidad, porque no logró.
Muy buenos días, señor Ricardo, Georgina, Liliana. Queremos agradecerles por la participación. Ha sido muy interesante este conversatorio. Ya debemos terminar porque seguimos con la siguiente conferencia. Los participantes, pues hasta el momento no hay preguntas, entonces, pues agradecemos. Esto va a quedar grabado. Agradecemos a todos los participantes. Entonces, muchas gracias. Listo. Que se nos agotó el tiempo, pero Gracias estamos felices de haberlos tenido. por estar aquí y por haber Gracias. estado. Artistas, muchas gracias.